Hola mis amigos suscriptores y seguidores de las redes de Winter ABC. Hoy me encuentro aquí en el DNP con el director de Desarrollo Social, Horacio Coral, ¿sí? Estoy aquí pues, como les había comentado, para preguntar sobre el SISBEN, para saber cómo funciona, para que ustedes o podamos entenderlo, porque también estoy aquí para entender cómo se viene lo del registro social de hogares, cómo se complementa y poder tener claridad. Porque cuando hay conocimiento podemos entender cómo funciona internamente y externamente cómo se va a ver. Hay temas muy importantes como lo es el SISBEN. Así que muchas gracias por recibirme aquí, Horacio, y pues aquí tiene. No, Winter, muchísimas gracias de verdad por la invitación y por permitirnos también acá desde el DNP pues transmitirles información y quizá resolver algunas de las dudas que ustedes puedan tener. Bueno, yo sé que ustedes tienen muchos comentarios, me lo han hecho ya, aquí los apunté y empecemos con qué es el SISBEN. Bueno, el SISBEN es el sistema de información que identifica a los potenciales beneficiarios de la política social. Es un sistema de información, un registro administrativo, llamémoslo también, que ordena a todos los hogares que han solicitado la encuesta para poder identificar quiénes serían los principales beneficiarios de la política social, de las transferencias que hace el gobierno nacional e incluso también en algunos casos de los gobiernos locales. O sea que la base de datos del SISBEN es donde se determinan qué familias o qué hogares necesitan apoyos económicos. Correcto, es decir, el sistema de información de potenciales beneficiarios de la política social, que es el SISBEN, es una base de datos, es un registro administrativo, no es un programa, sino que lo que permite es identificar quiénes serían los potenciales beneficiarios de los programas, llamémoslo Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Colombia Joven. Todos estos programas utilizan al SISBEN como un instrumento para focalizar a los hogares, es decir, identificar quiénes serían los hogares que deberían recibir dichos subsidios o transferencias. Perfecto. ¿Qué entidades, por nombrar algunas, utilizan esta base de datos del SISBEN? Hay muchas entidades que hoy en día utilizan esta base, pero principalmente hablemos de Prosperidad Social, que es la entidad encargada también de manejar toda la política social en materia de transferencias, pero también otras entidades como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud en algunos casos también lo utilizan, algunos gobiernos locales para poder identificar quiénes deberían ser los beneficiarios y recientemente, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, que también empezó a utilizar el SISBEN como un instrumento de focalización para identificar quiénes deberían ser los potenciales beneficiarios de algunos programas como Mi Casa Ya. El SISBEN ha pasado por varias versiones. En actual versión, ¿qué diferencia tiene de la antigua para poder tener claridad con puntajes y grupos? Bueno, no me voy a extender mucho, pero quisieras contarles que el SISBEN es un programa o es un instrumento, perdón, que se empezó a utilizar incluso desde los 90, desde 95, 94 se empezó a utilizar o se empezó a conformar esta base de datos. Ha tenido varias versiones, ya estamos en la cuarta versión en este momento. A medida que ha avanzado, los cambios que se han hecho principalmente son en materia de la identificación del modelo para poder identificar a los hogares, para poder estimar sus ingresos, corregir algunos otros temas también en materia operativa y especialmente en la cuarta versión del SISBEN, que es en la que nos encontramos hoy en día, lo que hace es mejorar algunos de los temas, por ejemplo, en la identificación de los hogares, es decir, corrige algunos de los problemas que habíamos visto en la tercera versión en materia también de la estimación de los ingresos, tiene también algunos temas relacionados con la actualización de la información y permite también, sobre todo, identificar geográficamente en dónde están ubicados los hogares, esto a través de, por ejemplo, el uso de mecanismos o de dispositivos móviles de captura, que son los que utilizan los encuestadores, para recoger la información. Y esto nos permite, por supuesto, mejorar la calidad de la información y, sobre todo, verificarla de una mejor manera. Perfecto. Últimamente muchos hogares han visto que cambió su puntaje, su grupo en actualización de noviembre y a raíz de eso pues he llegado hasta aquí. DNP me ha abierto las puertas, siempre presto a la información, que es lo más importante. Pero hablemos sobre el registro social de hogares para poder que los hogares aquí, los que me están viendo, podamos entenderlo. Sí, Winter, y de verdad muchísimas gracias también por permitirnos quizá transmitir este tipo de mensajes. El registro social de hogares es, llamémoslo,
así como un salto también en materia del mejoramiento de la calidad de la información para la política social. Por eso nosotros llamamos el Registro Social de Hogares un sistema de información para la política social, en el sentido en el que este Registro Social de Hogares parte de una base maestra de identificaciones, es decir, todas las personas que nosotros tenemos identificadas a través de los registros administrativos de la Registraduría, de Migración Colombia, y le sumamos otra información declarada, en el caso del SISBEN, y registros administrativos, lo cual nos permite conformar un registro de la política social que contenga a toda la población del país. En este momento, por eso, en el Registro Social de Hogares ya tenemos 55 millones de personas que podemos identificar con, por supuesto, toda la información del SISBEN, en donde tenemos 35 millones de personas en el SISBEN. ¿Por qué es tan importante el Registro Social de Hogares? Porque es un salto en materia también de calidad de la información de lo que teníamos en el SISBEN. El Registro Social de Hogares nos permite verificar la información del SISBEN a partir de registros administrativos, y ahí viene lo que tú mencionabas, de la actualización de la clasificación del SISBEN. ¿Qué ocurrió en noviembre del año pasado? Tomamos la información del SISBEN, verificamos esa información a partir de registros administrativos, para poner unos ejemplos, en materia de empleo, en materia de educación, en materia de salud, y con base en eso pudimos volver a categorizar a los hogares. Así pudimos identificar hogares que estaban mal clasificados, por ejemplo, que estaban en una categoría A, pero que por desactualización de información, o incluso en algunos casos por manipulación de la información, no deberían estar en esa categoría, sino que deberían estar en otra, por ejemplo en la B, en la C o en la D, y en ese caso encontramos y actualizamos la información para 1.9 millones de hogares que estaban mal clasificados en ese sentido, en errores, como lo llamamos nosotros, de inclusión, porque no deberían estar incluidos en esas categorías. Pero también actualizamos la información para hogares que podían estar mal clasificados en el sentido en el que estaban en una categoría C o D, pero que por sus características socioeconómicas deberían estar categorizados como en pobreza extrema, que es la categoría A. Así que el Registro Social de Hogares nos permite identificar ese tipo de errores, actualizar la información con una mayor frecuencia y permitirnos focalizar mucho mejor también en los hogares. Perfecto, Horacio, muchas gracias por esa información. ¿Cada cuánto se va a estar haciendo la actualización? Un ejemplo que me ha comentado en los comentarios de las redes: Winter, me subió el puntaje, pero ahora estoy sin empleo. ¿Eso va a variar o siempre se va a mantener ese grupo? Bueno, en este momento tenemos una frecuencia de actualización que está en los 6 meses. Cada 6 meses vamos a estar actualizando la información, porque estamos en este periodo de identificar bien qué tanto se están actualizando los registros administrativos, pero a lo que aspiramos a medida que pase el tiempo es que la actualización de la información se haga incluso mensualmente. Esto con el propósito de darle una mayor información con mayor calidad, más actualizada también a todas las entidades que ya te comenté, que son las que utilizan esta información para focalizar mucho mejor a los hogares, especialmente en el caso de Prosperidad Social con las transferencias. Esperamos que a medida que pase el tiempo, en 2024 y 2025, y a medida que estemos teniendo una mayor actualización de la información, podamos estarle pasando a Prosperidad Social incluso información mensual, pero por el momento está siendo semestralmente. Es decir, todos estos programas de transferencias como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Colombia Joven, en este momento están tomando la información que fue actualizada en noviembre del año pasado, y seguramente les vamos a estar enviando información actualizada en junio de este año. Para desmenuzarles a los que nos están viendo en las plataformas de Winter ABC, es tratar al máximo con estas bases de datos de depurar, de filtrar y de tener definido quiénes son los hogares que realmente necesitan ayudas económicas. No a todos les subió el puntaje, a algunos le mantuvo, otros les bajó. Y eso es importante, que estos registros administrativos ayuden a eso. Horacio, importantísimo, ya sabemos que es cada semestre, por el momento va a ser cada 6 meses, o sea que no se va a mantener, porque hay hogares que les va a cambiar la situación socioeconómica, por tal motivo les puede bajar o les puede subir. Horacio, en respecto a los administradores o en el SISBEN municipal, algo así general, si hay una inconformidad, si hay algo que como que uno no está de acuerdo con el grupo del SISBEN, ¿qué debe hacer la persona? En estos casos, y esto me permite quizá ampliar un poco la respuesta anterior, el hogar o la persona tiene el derecho a acudir a la oficina de SISBEN del municipio
para solicitar una actualización de la información o para reportar que efectivamente no está conforme con la clasificación que tiene actualmente. Por lo tanto, a pesar de que el registro social de hogares se va a estar actualizando oficialmente cada 6 meses, todas las personas tienen derecho a actualizar la información en el momento en el que lo soliciten, especialmente a través del SISBEN. Por eso, entonces, en el momento en el que tengan alguna inconformidad, que crean que la información que está ahí no es la adecuada, que no corresponde con sus características socioeconómicas actuales, lo que esperamos es que también puedan acudir a la oficina del SISBEN y que puedan actualizar esa información. Si ya es un caso efectivamente de que no están de acuerdo con la información registrada en el registro administrativo, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, también tienen derecho entonces a acudir a estas entidades para solicitar que se actualice esa información de manera adecuada. Una preguntita que me hacen es, ¿el SISBEN es municipal o yo puedo, ejemplo, si tengo mi SISBEN de Cúcuta, me sirve en Bogotá, o esto es regional o departamental? Eso es muy importante que lo tengan las personas. Bueno, eso sí es importante decirlo. Cada vez que haya algún cambio, por ejemplo, en su residencia, si hay una persona o un hogar que está viviendo, por poner el ejemplo, en Cúcuta, pero se traslada a Bogotá o a Cali o a algún otro municipio, lo ideal es que solicite la actualización de la información, dado que ya no está viviendo en ese municipio. Y por supuesto, una de las actualizaciones del SISBEN 4 fue precisamente tener estas particularidades regionales, identificarlas de manera adecuada. Pues lo ideal es que pueda acudir a la oficina del SISBEN del nuevo municipio en el que vive para poder solicitar la actualización de información. Ahora, ¿cómo funciona el SISBEN? Por supuesto, desde el DNP nosotros a nivel nacional lo administramos y tenemos el control de la base de datos, pero son las autoridades locales las encargadas de administrar, o mejor dicho, de recoger la información también en los municipios. Es decir, ellos son los que contratan a los encuestadores, son los que garantizan también que la información se recoja de manera adecuada, y por lo tanto tenemos esta, digámoslo así, como corresponsabilidad en materia de la información del SISBEN, no solamente a nivel nacional desde el DNP, sino también a nivel local, las alcaldías. Pero de nuevo, si tienen algún cambio en su residencia, lo mejor es que entonces soliciten de nuevo a la oficina del SISBEN del municipio la actualización de la información. Perfecto. Hay un tema que quiero relacionar, que es el Registro Universal de Ingresos, el RUI. He empezado a hablar, ya las personas han escuchado que está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿podría hablarnos algo así general? Sí, entonces, y perdón que voy a mencionar el tema del Plan Nacional de Desarrollo, la ley y el artículo. Efectivamente, el Registro Universal de Ingresos fue creado por la ley 2294 del 2023, la ley del Plan Nacional de Desarrollo. En su artículo 70 crea formalmente el Registro Universal de Ingresos. ¿Cuál es el propósito del Registro Universal de Ingresos? Tomar toda la información que tenemos en registros administrativos, específicamente la del Registro Social de Hogares, que ya les comenté, para calcular y estimar mucho mejor también los ingresos de los hogares. Lo que esperamos es que desde el 2026 se convierta en el único instrumento de focalización del gasto público social. Esto implica, por supuesto, que sea el único instrumento que se utilice por parte de las entidades como el Prosperidad Social, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, para identificar los hogares que deberían ser sujetos de la política social y mejorar también un poco los problemas que tenemos actualmente con el SISBEN en materia de cobertura, que el SISBEN en este momento, como les decía, tiene 35 millones de personas. El Registro Universal de Ingresos ya va a tener al menos 55 millones de personas, que es lo que tenemos hoy en día con el Registro Social de Hogares. El Registro Universal de Ingresos, lo que esperamos es que sea este único instrumento de focalización del gasto público social, lo que implica que también sea el instrumento que va, y esto es importante también decirlo, a eliminar eventualmente los estratos. Los estratos, lo que esperamos es que desaparezcan eventualmente, no sé si en el 2026 o después, aspiramos a que sea en el 2026, pero que desaparezcan como un instrumento de focalización, dado que sabemos que los estratos tienen bastantes problemas en materia también de la información que tienen. Esa es una pregunta que tenía también. Muchos me decían, Winter, yo soy en estrato 1, debo estar en SISBEN, o sea, lo mezclan, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre estrato, entre clasificación del SISBEN, pero el Registro Universal de Ingresos va a correlacionar todo, o sea, va a tener una sinergia en la base de datos de las personas, que es lo importante. Horacio, conclusiones respecto a las personas que tienen, que esto me lo han recalcado cantidad de veces. Estoy en pobreza extrema físicamente y aparezco en D21, en D8, bueno, en C15.
¿qué podemos decirle a las personas qué pueden hacer? O sea, usted nos acabó de decir que vayan a la oficina. ¿Se puede solucionar? ¿No se puede solucionar? Bueno, ya les había mencionado que es posible también que los hogares asistan a las oficinas del Sisbén para tratar de corregir algunos de esos problemas que ellos sientan que están mal clasificados por errores en la información en el formulario del Sisbén o en registros administrativos, pero es importante aclarar algo. La categoría del Sisbén hoy en día, como está medida o como se estima también esa ubicación del hogar en esas categorías, pues obedece a varios factores que también están incluidos en la encuesta del Sisbén. Esto en materia que el hogar no solamente se calcula su categoría por las condiciones de la vivienda en la que habita, sino también por otras razones en materia del empleo que tiene, el régimen de salud al que está afiliado, por la educación que tiene el hogar. Entonces puede haber muchos casos en los que los hogares se sientan en pobreza, esto se puede llamar, digámoslo, pobreza subjetiva, pero no es efectivamente o necesariamente una pobreza como está clasificada de acuerdo en el Sisbén. Sabemos que esto puede generar algunas dudas también entre los hogares. Ellos dicen, yo no tengo unos ingresos que me hagan estar en una categoría como de vulnerable o no pobre ni vulnerable, pero o que yo debería estar en una categoría como de pobreza extrema, pero recuerden que esto también es a partir de toda la información que está registrada en el Sisbén. Esto en materia también de que tenemos ahí un modelo que tiene en cuenta bastantes variables de la encuesta del Sisbén y de registros administrativos, y por lo tanto, pues entonces en este caso es posible que sea, digamos, un error de percepción, pero no necesariamente un error de clasificación. Sí, y es importante también adicionar que no es igual una persona que de pronto gana un salario mínimo y dice, no, yo me siento en pobreza extrema, pero hay personas que comen una sola vez al día y no ni siquiera alcanzan a 300.000. Eso explicándole más o menos desmenuzado de que no es la perspectiva de sentirme pobre y que debo estar en grupo A, un ejemplo. No, es que la caracterización interna que tiene el Sisbén en el Registro Social de Hogares determina con todas las bases de datos en qué grupo debe estar el hogar. Correcto. Perfecto. Horacio, hay personas que me dicen, Winter, esto tiene algún costo porque me aparecen mensajes, correos, que le cobro tanto y le bajo el puntaje. Queremos dar una claridad de que si tienen costos y quiénes pueden realmente manejar esta base de datos, desde dónde se puede manejar. Listo, eso es un buen mensaje que nosotros queremos transmitir. Todos los procesos que están relacionados con el Sisbén actualmente, con el Registro Social de Hogares y eventualmente el Registro Universal de Ingresos, son completamente gratuitos, no tienen ningún costo. Si hay alguna persona que les está solicitando algún dinero para hacer algún trámite, por favor sepan que eso se están aprovechando de ustedes en ese sentido. Es decir, lo que aspiramos es que sepan todas las personas que todos estos trámites los deben hacer de manera gratuita y que no caigan tampoco en estas estrategias de los tramitadores para solicitarles recursos y para garantizarles que van a estar en alguna clasificación. El Registro Social de Hogares en este momento, dado que se alimenta no solamente de la información del Sisbén, sino también de registros administrativos, permite corregir algunos de los problemas que tiene el Sisbén en materia de la calidad de la información. Así que es importante también decirlo, desde noviembre del año pasado estamos ya cotejando gran parte de la información que se recoge con el Sisbén, con registros administrativos, y podemos identificar esos casos de manipulación de la información. Por eso les pedimos tampoco que no caigan en este tipo de estrategias de personas que les garantizan que van a estar en alguna categoría, porque nos vamos a dar cuenta y lo vamos a corregir oportunamente también. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Horacio. Espero poder volver a venir acá. Sé que me han atendido muy bien y eso se lo debo manifestar a todas las personas que nos están viendo. La idea es entender cómo funciona, cómo hay un talento aquí, un montón de personas laborando, trabajando detrás de todos estos videos, aparte de administrativo, para poder que ustedes tengan la información o la clasificación correcta. Sabemos de que hay algunos, pueden haber errores, y lo importante es que se puedan corregir pues en el transcurso del tiempo. A cada 6 meses se va a ir actualizando, o sea, eso es algo muy bueno porque va a ser actualizado, no cada año, cada 2 años, cada 3 años, sino va a ser constante, periódicamente. Entonces, Horacio, muchas gracias a todos los que nos ven. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, hágamela saber, que aquí se la haremos saber también al DNP. Winter, muchísimas gracias, y a toda la audiencia, a toda tu audiencia, por supuesto sepan que acá todas las dudas que tengan
nosotros con el mayor gusto las respondemos y de verdad, muchas gracias a ti también por venir hasta acá, hasta el DNP. Esperamos que sea la primera de muchas visitas y por supuesto todo lo que necesites acá con el mayor gusto. Bueno, bendiciones a todos, muchas gracias por estar conectados, no olviden ahí estar siempre compartiendo la información y siempre visitando las páginas oficiales del CISBEN y Dirección Nacional de Planeación. Feliz tarde.